alegría que por medio del Facebook, del YouTube, se pueda extender la palabra de Dios. Así que recibimos a todos los que nos escuchen con un fuerte aplauso. Gracias a Dios por sus vidas. Estamos en Vida Nueva para el Mundo, Acapulco. Así que es un gusto estar aquí, hermanos. Hoy vengo a tratar un tema con ustedes realmente importante. Primeramente es importante porque es un mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Y siempre que nosotros abrimos nuestras Biblias, hay algo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y por eso esta mañana este mensaje es especial, es importante. El título es El ejemplo como advertencia. Bien, ese es el título de nuestra predicación en esta mañana. El ejemplo como advertencia. Para empezar a introducir nuestro tema y los versículos que vamos a estar tratando en esta mañana, es importante primero definir la palabra ejemplo. La palabra ejemplo viene del latín exemplum y hace referencia a un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado, de acuerdo con un perfil ya sea positivo o negativo. Bien, eso es la definición normal o la que uno ve en un diccionario en referencia a la palabra ejemplo, un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado, tanto para lo negativo o para lo positivo. Por ejemplo, en un hogar, cuando un padre muestra conductas violentas y tal vez hay una adicción de por medio, o tal vez también en la madre, un hijo, al ser una esponja que absorbe toda esa influencia, todo ese ejemplo, pues ese hijo va a tener un mal ejemplo en su vida y es muy probable que en un momento ese hijo pueda repetir esos mismos patrones de conducta o si bien ese hijo puede evitar y aprender de ese mal ejemplo y tomar otras decisiones en su vida, ¿no? Esto es un ejemplo más o menos de lo que la palabra significa, ¿verdad? Uno decide qué ejemplos tomar en su vida. En la vida tenemos tanto buenos ejemplos y malos ejemplos, ¿verdad? Yo creo que aquí todos en algún momento en sus vidas han tenido algún referente, algún ejemplo, alguien que hayan dicho, yo quisiera ser como él, veo su vida, veo su testimonio y realmente impacta mi vida. Y otros malos ejemplos que nosotros al verlos, si somos sabios, si aprendemos a observar y a realmente valorar nuestras vidas, los podemos evitar. Y en la Biblia nosotros encontramos tanto buenos ejemplos como malos ejemplos y están registrados para que tú y yo podamos aprender y no cometer los mismos errores. Y muchos de esos casos están registrados en el Antiguo Testamento y es importante poder ver cómo ellos en algún momento tomaron malas decisiones, decidieron por el mundo y no de obedecer a Dios y fracasaron. Y asimismo ver también en el Antiguo Testamento hombres como David, un joven conforme al corazón de Dios, ver ejemplos como Abel en su momento, que ofreció un sacrificio a Dios agradable delante de sus ojos, a diferencia de su hermano Caín, que desobedeció a Dios, ¿verdad? Y así nos vamos con la Biblia y vamos viendo que tanto hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Y nosotros vamos a ver en esta mañana, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, cómo es que Pablo registra y hace memoria del pueblo de Israel, de cómo ellos no dieron un buen ejemplo, pero la advertencia de Pablo es que los corintios no cometan los errores que en el pasado ya alguien cometió y que no fracasen en sus vidas espirituales por lo mismo. Ahora, antes de empezar nuestra lectura y a profundizar en estos versículos que vamos a estar tratando juntos esta mañana, es importante hablar un poco acerca del trasfondo de esta carta, dónde se ubicaba Corinto geográficamente. Siempre cuando vamos a alguna carta del Nuevo Testamento,
alguna epístola o algún lugar que visitó Pablo, siempre es importante estudiar un poco del trasfondo. Así vamos a entender mejor el por qué estaban sucediendo ciertas cosas y el por qué Pablo, en este caso, escribe de cierta manera. En la iglesia en la ciudad de Corinto, que estaba situada en Grecia, nosotros podemos ver en un mapa a simple vista que Grecia principalmente está formada por una gran península. Una península es una extensión de tierra rodeada por el mar. Pero si tú te fijas en el sur de Grecia, vas a darte cuenta que hay un istmo. Un istmo es una franja de tierra que une ya sea un continente de otro, algún país de otro o alguna ciudad de otra. Y en este caso, el istmo de Corinto une a Atenas, la capital principal de Grecia, con la ciudad de Corinto. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque en la antigüedad las embarcaciones de Asia Menor, como países Siria, Fenicia, Egipto, llegaban a ese istmo con sus embarcaciones y ahí dejaban el comercio, el producto que ellos querían transportar por la tierra. Así ellos no tenían que rodear todo el mar y se ahorraban costos de la gasolina, perdón, costos de lo que es el traslado en un barco. Tampoco se arriesgaban a perder la mercancía por rodear el mar. Entonces la ciudad de Corinto, al encontrarse en ese istmo, era una ciudad creciente económicamente, era una ciudad comercial. Sabemos que las ciudades que tienen puertos de comercio se vuelven importantes económicamente, ¿verdad? Porque llega ¿qué? Mucho producto y hay muchas ventas. Y eso sucedía en la ciudad de Corinto. Entonces, la ciudad a la cual Pablo llegó en uno de sus viajes misioneros era una ciudad que económicamente era fuerte, era poderosa. Del Imperio Romano, la ciudad de Corinto se consideraba como una de las más importantes. Ahora, no solo eso, en la ciudad de Corinto aproximadamente se calculaba que había una población de 400,000 personas, y en esa ciudad había un estadio donde se jugaban cada 2 años unos juegos como olímpicos, y había un estadio de capacidad para 28,000 personas, y era una ciudad que para los extranjeros era realmente exótica, les atraía, así como Acapulco, ¿verdad? Acapulco es una ciudad que todo extranjero quiere ir. Ahora tal vez no mucho por la violencia y lo que se ha estado escuchando, pero para cualquier extranjero venir a Acapulco realmente se disfruta. Y no solo para el extranjero, para cualquiera que vive en otro estado en México, venir a Acapulco es despejarse de la ciudad, despejarse del smog, despejarse del tráfico. Aquí dicen que hay tráfico y la verdad que los que hemos vivido en la Ciudad de México no es nada comparado, ¿verdad? Aquí a lo mucho unos 20, media hora, pero realmente se disfruta tanto estar aquí. Y así pasaba en la ciudad de Corinto. Pero lo más triste también es que en esa ciudad había un templo ofrecido a una diosa pagana llamada Afrodita. Y en ese templo se ofrecían aproximadamente 1,000 prostitutas y ofrecían sus cuerpos en prostitución, y quien quisiera ir a ese templo y quisiera esos servicios de inmoralidad los podía obtener. Entonces estamos hablando de una ciudad que era económicamente muy, muy rica, inmoralmente estaban desenfrenados, era una ciudad sumamente sexual, era una inmoralidad la que había en las personas que vivían en Corinto, y también era una ciudad donde muchos iban para participar de esos Juegos Olímpicos en el estadio que recién les dije. Y Pablo llegó a esa ciudad en su segundo viaje misionero. Y ahí en su segundo viaje misionero, ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 18, no lo busquen, es nada más un poco del contexto. Llega a esa ciudad y funda la iglesia de Corinto. Ahora, Pablo, un tiempo después de haber fundado esta iglesia,
escribe una carta porque lamentablemente Pablo recibe un reporte de la iglesia en Corinto de cómo se estaban ya desviando de la palabra de Dios, cómo es que la iglesia estaba permitiendo que la inmoralidad de la ciudad se estaba empezando a meter dentro de la iglesia, que el materialismo estaba empezando a entrar a la iglesia. Es decir, que en vez de la iglesia estar influenciando al mundo, el mundo estaba influenciando a la iglesia. Había casos de pecados dentro de la iglesia que no se habían confrontado, se usaban mal los dones espirituales, había división en el liderazgo, y por eso Pablo les habla con mucha seriedad, con mucha exhortación, y escribe esta primer carta, la cual hoy vamos a leer, pero solo vamos a leer algunos versículos. Y en estos versículos nosotros vamos a ver cómo es que Pablo usa el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto y de cómo fracasaron al no haber entrado a la tierra prometida, y cómo es que la iglesia estaba al borde también de cometer los mismos pecados. Ahora sí vamos a Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Vamos a empezar desde el versículo 1 y vamos a ver 5 pecados que nos pueden descalificar de la obra de Dios. 5 pecados que nos pueden descalificar de la obra de Dios. Y vamos a empezar en primer lugar el versículo 1 y vamos a ver cómo Pablo usa al pueblo de Israel como ejemplo de estos pecados y cómo ellos fueron descalificados. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿qué dice? Todos estuvieron, ¿qué? Bajo la nube. Quiero que hagamos algo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo y hoy vamos a usar mucho nuestra Biblia, ¿bien? Entonces vamos a guardar un dedo en el libro de Éxodo y el otro en el libro de Corintios, ¿bien? Vamos a Éxodo 13:21. Éxodo 13:21 dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna ¿de qué? De nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces Pablo empieza a hacer memoria de los milagros que el pueblo de Israel presenció al salir de Egipto. Ahora estamos hablando de la primera generación de Israel que fue libertada por Moisés de la esclavitud de Egipto, y cómo es que cuando ellos salieron de Egipto, ellos eran guiados de día por una nube y de noche por una nube de fuego. Volvemos al libro de Primera de Corintios 10 y después dice: todos estuvieron bajo la nube y todos ¿qué? Pasaron el mar. Y todos pasaron el mar. No solo vieron esa nube guiarlos de día y de noche, sino también que esa primer generación de Israel, que estuvo cautiva 430 años en Egipto, presenció el milagro de ver cómo el mar Rojo, con la vara de Moisés, fue abierto. Vean lo que dice Éxodo 14:21. Éxodo 14:21. Dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron ¿qué? Divididas. Vean los milagros que presenció el pueblo de Israel. En primer lugar, vieron la nube. En segundo lugar, vieron cómo es que el mar Rojo se dividió en 2 partes y pasaron en seco para cruzar y huir de los egipcios. Volvemos al libro de Primera de Corintios 10 y dice el versículo 2: y todos
en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta referencia de bautizados significa que fueron unidos con su líder Moisés. Hubo una identificación entre Moisés y ese pueblo de la primera generación que salió de Egipto. Ahora, no solo eso, dice el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento que espiritual. ¿Qué alimento creen que fue? El maná. Vean lo que dice Éxodo 16:4. Estamos haciendo un ejercicio de ir a Éxodo y Primera de Corintios, así que vayan conmigo, es importante. Hoy vamos a leer muchos versículos, amén. Qué bendición, ¿no, hermanos? Poder abrir la Biblia y que la Biblia hable en nuestras vidas. Primera de Éxodo 16:4, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces vemos cómo es que Pablo hace memoria de los milagros y las bendiciones que la primera generación de Israel presenció al salir de Egipto. Pero algo triste sucedió con esta primera generación. Vamos otra vez a sus Biblias en Primera de Corintios, y el versículo 5 dice: pero de lo más de ellos no se agradó ¿quién? Dios, por lo cual quedaron ¿qué? Postrados en el desierto. Esta primer generación de Israel presenció el poder de Dios en el desierto. Presenciaron el cómo se abrió el Mar Rojo, presenció el cómo descendía maná del cielo, presenció el cómo una nube los guiaba de día y de noche. Pero todos esos milagros, todo ese poder manifestado que Dios les mostró, no bastó para que ellos le creyeran a Dios. Y por eso es que Pablo les escribe a los corintios poniéndoles el ejemplo de ese pueblo de Israel, y lo pone como advertencia, porque nosotros como cristianos también hemos presenciado milagros. El primero de ellos es que cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, te da una vida nueva, transforma tu vida, tu eternidad. Experimentas lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es. No solo eso, empiezas a experimentar la bendición de Dios sobre tu vida. Pero muchos cristianos son como el pueblo de Israel. A pesar de haber presenciado ya la obra de Dios en sus vidas, muchos deciden no creerle a Dios y empezar a amar otra vez el mundo que a Dios. Empiezan a poner un pie otra vez en el pecado, y eso empieza a entrar a sus vidas. Y por eso Pablo les escribe a los corintios, y ahora vamos a ver esos 5 pecados que el pueblo de Israel cometió en el desierto, que los llevaron a ser descalificados de la promesa. Porque en Hebreos 3:17 dice que por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. Ahora, ¿qué los llevó a tener incredulidad en el desierto? 5 pecados. Vamos a verlos. Del versículo 6 al versículo 10 vamos a ver los 5 pecados que nos pueden descalificar de la obra de Dios. Y estos pecados son los que descalificaron a Israel en el desierto, por el cual no entraron a la tierra prometida. El versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Bien? ¿Ven por qué se llama la prédica el ejemplo como advertencia? Porque Pablo dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos ¿para quiénes? Para nosotros, porque los corintios ya eran hermanos en la fe. Entonces también son palabras y ejemplos para nosotros. Dice: para que no codiciemos cosas malas como ellos que codiciaron. El primer pecado que descalificó al pueblo de Israel en el desierto fue la codicia. Y en el griego la palabra codicia es epitumeo.
¿Y saben qué significa la codicia? Anhelar, ansiar desmedidamente algo, es una atracción intensa por el mundo y sus placeres. El codicioso nunca está contento con lo que tiene, siempre anhela más, siempre desea más. Dios le provee un auto y de pronto llega el vecino con el auto del último modelo y dice, ¿por qué si él es incrédulo y tiene ese auto y yo tengo esta? Empiezan a codiciar, a anhelar desmedidamente algo, y la codicia siempre se centra en los placeres de este mundo. Y la codicia, cuando entra al corazón del creyente, lo empieza a apartar de Dios y empieza a dejar de ver las bendiciones de Dios sobre su vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Y Dios nos ha dado más. Es más, puedo ver ahora que venimos bien vestidos. Tenemos ropa con la cual nos podemos abrigar. Y cuando un creyente empieza a codiciar cosas que no vienen de Dios, su visión, su vida espiritual se empieza a entorpecer. Y eso fue lo que a Israel en el desierto lo empezó a apartar de Dios. En este caso, Israel codició los manjares de Egipto por el maná de Dios. Vean lo que dice en Números 11, versículo 4 al 6. Números 11, del 4 al 6. Dice la palabra de Dios en Números 11, del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El pueblo de Israel empezó a codiciar lo que ellos habían tenido en Egipto. Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. Jesucristo ya nos libró de una esclavitud en nuestro pasado. Ya experimentamos que el mundo realmente paga mal, que el pecado trae consecuencias. ¿Y cómo es posible que como cristianos muchas veces desechemos la provisión de Dios y vivamos codiciando las migajas de este mundo? El mundo puede mostrarse lindo, puede mostrarse atractivo, pero el pecado siempre traerá condenación, esclavitud y cosas malas. Pero muchas veces codiciamos más lo que teníamos en el pasado que ahora lo que tenemos en Cristo. Qué triste. La codicia es triste. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6, del 9 al 10? Por ejemplo, cuando Pablo habla de la codicia en relación al dinero. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, dice la palabra de Dios: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas, ¿qué? Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vean lo que hace la codicia. El amor al dinero nos aparta de nuestra fe. El codiciar es anhelar algo desmedidamente que Dios no me ha dado. Y siempre la codicia va en relación a los deseos de este mundo. Yo no sé ustedes, pero yo en Cristo estoy completo. Yo en Cristo me siento pleno. Yo en Cristo he encontrado paz, consuelo. Y cuando me alejo de Él, el mundo me arrastra por el suelo. Esta generación estaba empezando a codiciar
lo de Egipto, siendo que en Egipto vivían en esclavitud. Pero eso sucede muchas veces. El primer pecado que entró en el pueblo fue la codicia. Y Pablo dice, ustedes corintios están al borde de apartarse también de su fe por su codicia. Entonces el primer pecado que nos puede apartar, nos puede descalificar de la obra de Dios es, ¿qué? La codicia. Por ejemplo, también un texto ya para terminar el primer pecado es Lucas 12:15. Lucas 12:15. La palabra de Dios nos dice en Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de ¿qué? De los bienes que posee. ¿Verdad? Volvamos a 1 Corintios 10 y vayamos al versículo 7. Vamos a ver el segundo pecado que nos puede descalificar de la obra de Dios. Y dice el versículo 7 de 1 Corintios 10, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El segundo pecado que el pueblo de Israel, la primera generación que estuvo 40 años en el desierto, fue la idolatría. La idolatría. Ahora, la palabra idolatría en el griego es eidólatres, en este versículo. ¿Qué significa esto? Adoración y ser un siervo de una imagen fantasiosa. Ser idólatra de algo imaginario, algo que mi mente se imagina e idolatro eso. En este caso, Israel idolatró a un becerro de oro. Recordemos esto que está en Éxodo 32, del 1 al 6. Éxodo 32, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué triste historia. Moisés en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, y mientras estaba en la presencia de Dios Moisés, al pueblo se le ocurrió empezar a idolatrar un becerro de oro bajo el mando de Aarón, un levita de la familia que tenía el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Idolatraron a un becerro de oro. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes están también idolatrando, pero tal vez no están idolatrando un becerro de oro, tal vez ya no estás idolatrando una imagen, pero sabes, la idolatría también es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, porque también en eso hay idolatría. Todo lo que en nuestras vidas ocupa el lugar de Dios es idolatría. Y esas cosas que gobiernan nuestro corazón y que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, Dios las califica también como idolatría.
Tal vez muchos en el pasado idolatraron por ignorancia, por tradición, alguna imagen, alguna escultura hecha por hombres, alguna cosa material, pero ahora en Cristo sabemos que la idolatría en las imágenes no tiene ningún sentido, porque Dios es un Dios vivo y no muerto, un Dios no hecho por mano de hombres, un Dios que no se puede contener en una escultura, porque Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él es el merecedor de toda la gloria, toda la honra. Es un Dios que se ha manifestado a través de su creación, ¿verdad? Su eterno poder y deidad. Pero sí muchos idolatran otras cosas que ocupan el lugar de Dios. Puede ser tu trabajo, incluso puede ser la familia. Recordemos que sobre todas las cosas Dios desea que lo amemos a Él con nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y aquello que amamos más que a Dios es ¿qué? Idolatría. Dios ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Qué áreas en tu vida amas más que a Dios? Y esas cosas te están interrumpiendo el agradar y conocer más a Dios. Yo puedo pensar en algunas que son mías, porque siempre hay áreas que le estamos supliendo el lugar a Dios en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, Pablo les dice codicia. En segundo lugar, Pablo les dice idolatría. Y en tercer lugar, vamos al versículo 8, que dice la palabra de Dios: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No solamente el pueblo de Israel empezó a codiciar, no solamente el pueblo de Israel empezó a idolatrar, sino que también empezaron a permitirse pecados de fornicación. Vean lo que dice Números 25 del 1 al 3. Números 25 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas ¿de qué? De Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y en Corintios dice que ese día cayeron por su fornicación 23,000. Un mandamiento Dios les había dado: no se mezclen con mujeres extranjeras, van a contaminar su pueblo. Y no solamente el pueblo de Israel empezó a fornicar con las mujeres de Moab, las moabitas, sino que también empezaron a idolatrar a sus dioses paganos, porque un pecado te lleva a otro pecado. Empiezan con la codicia, y de la codicia a la idolatría, y de la idolatría a la fornicación. Porque cuando no le ponemos un freno al pecado, cuando no huimos del mundo, cuando no morimos a los deseos de la carne, cuando no somos llenos del Espíritu, el pecado empieza a gobernar nuestro corazón, nuestra mente, y una decisión te lleva a otra. Y cuando menos te das cuenta, puede ser que ya estés cayendo en un pecado de fornicación. Y aquí puedo hablarle a los jóvenes, que son con los que yo mejor me entiendo en esta etapa de mi vida. Realmente la lucha es grande, la tentación está presente, la oferta está en la televisión, en el carro, la tentación está en todo lugar. Y sabes, la palabra fornicación en el griego es porneia. ¿Y sabes qué significa porneia? Viene de la raíz de pornografía. Y porneia significa
todo pecado de inmoralidad sexual. Es decir, que la palabra no solo está relacionada con tener sexo antes del matrimonio, sino que la palabra abarca a todo pecado de inmoralidad sexual. Y esto es lo que yo más trato con los jóvenes hoy en día, porque sé que la lucha es grande, sé que ese pecado nos puede hacer sufrir y apartar de Dios, pero hay victoria sobre el pecado. En Cristo y en su sangre hay perdón de pecado. Pero hoy tú debes entender que estos pecados son muy delicados y pueden traer consecuencias severas en tu vida y en mi vida también. Y Pablo les dice, no forniquen como ellos fornicaron, y por esa fornicación hubo grandes consecuencias en el pueblo de Israel. Primera de Tesalonicenses dice, el capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Vean cuál es la voluntad de Dios. A veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, aquí tienes un texto. La voluntad de Dios para tu vida es tu santidad, que os apartéis ¿de qué? De fornicación, de porneia, de todo pecado de inmoralidad sexual. ¿Se puede vivir en santidad? Se puede. Yo sé que muchos jóvenes se sienten afligidos, esclavizados, no solo los jóvenes, pero yo quiero hablarles a los que me están escuchando, porque yo tengo casi tu misma edad, pasé por lo mismo que tú hace poco. Esos pecados lastiman, esos pecados afectan tu mente, pero ¿sabes qué es lo peor? Estos pecados nos apartan de Dios. Codicia, idolatría, fornicación. Es triste, pero la iglesia de Corinto estaba practicando estos pecados. Ahora, esto es algo entre Dios y tú, porque la Biblia lo que hace es que expone nuestro corazón, desnuda nuestro corazón, nos confronta su palabra. Pero eso es el poder de la palabra de Dios, que al débil lo puede levantar, que al que está caído lo puede restaurar. Entonces hoy puede ser un gran día para tu vida, donde cortes con estos pecados que te pueden descalificar de la obra de Dios. Y no solo los jóvenes, hay pecados de este tipo en toda etapa de nuestras vidas, y lo peor es cuando es un pecado oculto, pero Dios tarde o temprano va a sacar a la luz. Antes de que vengan las consecuencias, arrepiéntete de tus pecados. Yo experimenté cómo estos pecados lastiman, afectan, pero hoy en Cristo puedo decir que vivir en santidad es la vida más plena, con más satisfacción, y puedo decir que vivo tranquilo, sin tener que contaminarme, y vivo agradecido con Dios cada día. La santidad es la voluntad de Dios para tu vida y mi vida. Este pecado alejó al pueblo de Israel de Dios, y una cosa los llevó ¿a qué? A la otra. Empezaron codiciando, y de la codicia pasaron a la idolatría, y la idolatría los llevó ¿a qué? A la fornicación. Vamos a Primera de Corintios otra vez. Dice el versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Vamos a Números 21. Vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando dice ni tentemos a Dios. Números capítulo 21. Versículos 5 y 6. Bueno, vamos a leer desde el 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
Vean la pregunta que le hicieron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Cuando fueron librados de Egipto, en un momento el pueblo empezó a tentar a Dios y le dijo: ¿por qué permites esto y por qué quieres que nos muramos? Es decir, que tentar a Dios es cuando tú y yo cuestionamos sus planes, probamos a Dios y no estamos aceptando su voluntad para nuestras vidas. Cuando nos quejamos, cuando le decimos ¿por qué hiciste esto? ¿Quiénes somos para probar y tentar a Dios? ¿Quiénes somos para cuestionar al Dios soberano? ¿Quién eres para no aceptar la voluntad de Dios? Dios permitió eso por algo. ¿Cuánta gente dice por qué Dios se llevó y se endurecen contra Dios y manchan la imagen de Dios con lo que dicen, se endurecen? Dios es perfecto, es soberano. Dios sabe qué es lo mejor, sabe que Él es omnisciente, todo lo sabe. Sus planes son más grandes que nuestros planes, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pero a veces tentamos a Dios. Y esto sucedió con el pueblo de Israel. Empezó a tentar a Dios y le dijo: ¿por qué quieres que muramos en el desierto? Y eso los llevó a tener la disciplina de Dios. Y volvamos a 1 Corintios 10. Y esa palabra del versículo que dice ni tentemos, en el griego es peirazo y la mejor traducción es no probemos a Dios. Y es triste, pero es una realidad que muchas veces sucede en nuestras vidas. Y muchas veces también hacemos lo mismo, cuestionamos los planes de Dios para nosotros. Y eso llevó al pueblo a perecer, muchos de ellos en el desierto, y lamentablemente no esperaron el tiempo de Dios. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, si me acompañan, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice la palabra de Dios. Del capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En medio de la prueba, nosotros debemos resistir. La prueba es dada por Dios para que nosotros podamos examinar nuestras vidas y darnos cuenta que tal vez muchas veces no estamos dependiendo de Él, o las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe, pero nosotros estamos llamados que en medio de las pruebas que estamos viviendo, nosotros permanezcamos resistiendo, firmes en la fe. Y al final esa prueba va a producir paciencia, mas tenga su paciencia su obra completa. Pero cuando en medio de la prueba cuestionamos a Dios, provocamos a Dios, no aceptamos eso en nuestras vidas, empezamos a confundir su voluntad por nuestra voluntad. Y ahí es cuando no experimentamos el fruto de la prueba que Dios estaba permitiendo para nuestras vidas. Entonces el pueblo de Israel permitió la codicia, permitió la idolatría, permitió la fornicación, probaron a Dios, cuestionaron el plan de Dios,
Y eso es lo que los corintios se estaban permitiendo. Y por eso Pablo les dice, les voy a hablar del pueblo de Israel para que sea ejemplo de cómo ellos perecieron en el desierto, cómo ellos no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de sus pecados. Y por eso es que más adelante Pablo dice, no siendo que yo, habiendo sido heraldo, vaya a ser eliminado, porque hay muchos creyentes que pueden dejar de correr la vida cristiana. No pierden la salvación, no quiero que nos confundamos en esto. La salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero sí hay creyentes que en sus vidas han dejado de correr, se han apartado de Dios y lamentablemente delante de Jesucristo, cuando estén en el tribunal, pues no tendrán coronas y galardones que ofrecerle al Señor. Y dicen Corintios que muchos entrarán como por fuego, es decir, que fueron salvos, pero fue como de panzazo, ¿no? Como que no como en el examen que lo pasaste sin estudiar. Bueno, muchos entrarán porque en Jesucristo está la salvación y su gracia se extiende a todos los pecadores. Pero qué triste va a ser que habiendo podido vivir una vida plena, corriendo la vida cristiana, viviendo en santidad, agradando a Dios, firmes en el servicio, comprometidos con el Señor y su iglesia, muchos entren avergonzados. Estos pecados nos pueden descalificar de la obra de Dios. Y pasó con el pueblo de Israel. Volvamos a 1 Corintios y vamos ya viendo nuestro último pecado en esta mañana. Recuerden que son 5, llevamos 4. Dice el versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El quinto pecado es la murmuración, y en el griego es gonguso en este caso. Y vamos a ver cómo es que murmuró el pueblo de Israel. Si me acompañan a Números 16, del 41 al 45. Números capítulo 16, del versículo 41 al 45. Dice la palabra de Dios, Números 16, del 41 al 45, dice así: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel empezó a murmurar ¿contra quién? Contra su líder Moisés. Y la murmuración en 1 Corintios 10, versículo 10, en el griego es gonguso. Y la definición de esta palabra es una persona que es difamador, llevador de cuentos. Es una persona que está en una conducta, en una actitud obstinada y persiste en difamar, en poner en contra a la gente del líder, empezar a ser llevador de cuentos, de chismes. Y lamentablemente la murmuración es algo que está muy presente en la iglesia del Señor. Y la murmuración es muy triste, porque la iglesia está llamada a la unidad, al amor, a tener una misma mente en Cristo. En Apocalipsis 12 dice que Satanás es el acusador de los hermanos, pero a veces pensamos que ese también es nuestro ministerio. A veces pensamos que nosotros debemos también hacer la labor de Satanás, de acusar, de murmurar contra nuestros hermanos. Qué triste es ver cómo hay gente que empieza a hacerle chismes a otras personas que no son ciertos.
Es triste ver cómo es que hay personas que empiezan a murmurar contra su líder, porque siempre así actúan estas personas, empiezan a poner a otros en contra de otras personas, y casi siempre es contra el líder. En este caso, el pueblo empezó a murmurar contra Moisés y Aarón. ¿Saben qué decía David de Saúl? Yo jamás tocaría y hablaría mal del ungido de Jehová. Aunque Saúl no era un rey conforme al corazón de Dios, sabía que era una autoridad puesta por Dios. Y David nunca se quejó contra Saúl, nunca difamó contra Saúl, siendo Saúl un rey pagano. ¿Qué ejemplo nos da, verdad? Y a veces es triste escuchar cómo hablamos mal del pastor, cómo nos quejamos del líder del staff, del líder de la alabanza, que no me sonrió en la entrada y por eso está en pecado, y empezamos a difamar contra personas que ni siquiera tenemos idea. Llevadores de cuentos, difamadores. Y el pueblo empezó a murmurar. Y la murmuración nos hace destruir la obra de Dios. La murmuración la usa Satanás para destruir, para dividir y no para unir. Nosotros estamos llamados a hablar palabra viva de bendición. La murmuración es un pecado triste que no nos debemos permitir en nuestras vidas. Vean lo que dice la palabra de Dios. Estamos en 1 Corintios 10, volvamos al versículo 10. Dice: ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué dice después? Y perecieron por el destructor. Ahora, hay algo interesante. Todos estos pecados tuvieron consecuencias. Y la consecuencia final fue que todo ese pueblo en el desierto pereció y no entró a la tierra que prometida. Y el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El salmista David decía: examíname, oh Dios, y escudriña mi corazón, y ve si hay camino de perversidad. Esta mañana es un tiempo donde tú te debes examinar. La Biblia es muy clara y solo nos mencionó 5 pecados, pero estos 5 pecados se hablan en la lista de frutos, cómo se manifiesta la carne en Gálatas capítulo 5, en Colosenses capítulo 5 y 4 también, cuando se habla de los deseos de la carne. Son pecados muy, muy mencionados en la Biblia. Son pecados que realmente pueden destruir tu vida y mi vida. Por eso esta mañana, frente a la palabra de Dios, examina tu mente, tu corazón. Y si te estás permitiendo la codicia, y si estás empezando a idolatrar y vives amando cosas que no son Dios, y vives ocupándote de cosas que no son las que Dios desea, estás viviendo en idolatría. Y si muchos de aquí están en algún pecado de inmoralidad sexual, están en fornicación. Y también si estás siendo difamador, llevador de cuentos, si estás hablando chismes, si estás dividiendo con tus palabras, tienes que hoy arrepentirte de tus pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tal vez estás a tiempo, tal vez este mensaje llegó a tiempo a tu vida. Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero Dios también es un Dios justo. Dios también es un ser santo y aborrece el pecado. Pero por el pecado envió a Jesucristo a morir en una cruz. Su sangre es esa
es la herramienta, es lo que Dios permitió en su Hijo que viviera para perdonarnos de nuestros pecados. Él fue crucificado por cada uno de estos pecados que tú estás practicando. ¿Cómo es que vuelves a lo mismo? ¿Cómo es que vuelves a practicar lo mismo? Hoy es una mañana donde debe haber arrepentimiento, confesión de pecados y donde debemos restaurar nuestras vidas y no ser descalificados de la obra de Dios. Por eso te invito que si esta mañana no quieres ser descalificado, realmente quieres agradar a Dios, que inclines tu rostro esta mañana. Inclina tu rostro ahí en tu lugar y vamos a hacer una oración. Porque esta mañana tú debes saber que no puedes seguir viviendo de esta manera. No debes seguir permitiéndote estos pecados en tu vida. Ya viste cómo el pueblo terminó y esto nos sirve como ejemplo para que no cometamos esos mismos errores. Y esta mañana, si tú deseas confesarle un pecado a Dios que has estado practicando, que has estado viviendo, dile así al Señor: Dios, hoy reconozco que he vivido una vida llena de codicia, que he deseado desmedidamente los placeres de este mundo y no tu palabra, tu presencia en mi vida. Dile ahí en tu lugar: realmente, Padre, he vivido en idolatría porque he puesto a tantas cosas en primer lugar y te he quitado a ti de mi vida como el primer lugar. Perdóname, Dios, por mi pecado de inmoralidad sexual. Perdóname, Dios, porque he vivido en lo oculto practicando actos ilícitos, los cuales tú te desagradas. Te pido perdón y menciónale a Dios cuál es tu pecado. Dile: perdóname, Dios, por provocar, por probarte, por no aceptar tu voluntad, tus planes. Quiero que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Dile así: Dios, te pido perdón porque he sido herramienta para dividir a través de la murmuración. Te pido perdón porque he lastimado a gente, a líderes, por las palabras que han salido de mi boca. No quiero ser un difamador, un llevador de cuentos y de chismes. Quiero hablar bendición, quiero hablar palabras de vida eterna, quiero ser luz y no promover la obra de Satanás. Arrepiente de tus pecados y pídele perdón a Dios. Dios, queremos vivir una vida en santidad, agradándote cada día. Y si tú hoy vienes por primera vez, hoy tú debes encontrarte con Cristo. Jesucristo dio su vida en una cruz por tus pecados, resucitó al tercer día y Él te ofrece la vida eterna. Pero tú debes arrepentirte y creer que Él es tu Salvador. Y si tú deseas hoy recibir a Cristo en tu corazón por primera vez, dile así en tu lugar: Dios, hoy reconozco que soy un pecador, reconozco que mis pecados me separan de ti, pero hoy creo que tú enviaste a Jesucristo a morir en una cruz y su sangre me limpia de todos mis pecados. Entra a mi corazón, sé tú mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Creo que resucitaste al tercer día y que estás vivo y que hoy estás en mí. Si alguno hizo esta oración, me gustaría orar por ti y me gustaría que alces tu mano. ¿Alguno recibió a Cristo por primera vez? Gracias a Dios. ¿Alguien más recibió a Cristo? Gracias a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Y hermanos, vamos juntos a seguir consagrando nuestras vidas a Dios y seguir anhelando la santidad
en nuestras vidas. Y si ya eres creyente, es tiempo de cortar con esos pecados y empezar a vivir en victoria. Gloria a Dios por su palabra y que tengan un excelente día, hermanos.